De terrorismos a terrorismos. 16. La guerra infame. Parte 3. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Otra rama de la industria militar que están poniendo en auge es el llamado Equipo de Ataque Directo Conjunto, JDAM, siglas en inglés, que tiene que ver con dispositivos de precisión de tiro, las mentadas armas inteligentes, ocurriendo que este JDAM se utilizó en tan grandes cantidades en las guerras de Irak y Afganistán que la compañía tuvo que activar turnos duplicados de fabricación para cumplir con la demanda de la Fuerza Aérea. ¿Alguien puede dudar que el capitalismo imperialista requiera de provocar guerras para sustentar su productividad? Y la nueva generación de armas nucleares no se puede quedar atrás. Lockheed Martin se gana un contrato por $2.000 millones anuales para impulsar los Sandia National Laboratories, una instalación de diseño de ingeniería de armas nucleares con sede en Albuquerque, denotándose que el futuro de las armas nucleares radica en la fabricación de las mini-nukes, mini-bombas nucleares de 5 kilotones, y las Bunker Buster, aniquiladoras de refugios blindados subterráneos. ¿Estarán planeando emplearlas en contra de países que no tienen capacidad de respuesta nuclear, derrotando ejércitos y destronando tiranos? De esta manera puede mantenerse el orden de un mundo polarizado y disuadir a los países no desarrollados de oponerse a la dominación imperialista. El rubro de la seguridad aeroportuaria y la vigilancia civil también entra en la cobertura de la industria militar producida por el monstruo de tres cabezas. Como buenos proveedores de los aparatos represivos del Estado que son, diseñan artefactos para la vigilancia y el control. La seguridad de los ciudadanos. Por supuesto, ¿quién lo pensaría y se lo dijera a los contribuyentes estadounidenses? Toda esta desviación de recursos hacia la industria militar va en detrimento de la infraestructura social que se ve aminorada y deteriorada. Para darse una idea de esta situación, considérese lo siguiente. El excedente total de $20.000 millones que Lockheed Martin recibe anualmente es más de lo que se gasta en un año promedio en el más vasto proyecto de bienestar social federal, el programa de asistencia temporal a familias necesitadas, Temporary Assistance for Needy Families, que intenta proporcionar apoyo en forma de ingresos a varios millones de mujeres y niños estadounidenses que viven por debajo de la línea de pobreza. Con Bush y compañía, el bienestar de las corporaciones atropella el bienestar humano vez tras vez. En números que cuentan hasta el 2003, los dineros entregados a la industria militar, más los gastos en la guerra por el petróleo del Asia Central, suman más de $500.000 millones. El terrorífico gasto militar representa un incremento de 44.1%, el mayor aumento desde el 110% en el tercer trimestre de 1951, cuando acaecía la Guerra de Corea. Pero lo más interesante e importante del caso es considerado por William Harbaugh. Parece que incluso este amasamiento de riquezas no es suficiente para estabilizar compañías tan enormes. ¿Será porque la tendencia a la decreción de la tasa de ganancia en el capitalismo epigonal se está agudizando? Marx se levanta cada rato de su tumba para sonreírles. Señores imperialistas e intelectuales procapitalistas. De ahí que el monstruo que promueve al mortífero jinete apocalíptico sea una hidra de tres cabezas que requiere de manera insaciable de más y más contratos para fabricar armas más letales, requiriendo por consiguiente de más y más guerras para realizar la venta de sus arsenales. Dicho sea esto por un estratega militar ruso. ¿Están en juego? Argumenta, los $50.000 millones o $60.000 millones que dichas corporaciones dejan de recibir cada año al estar impedidas de suscribir contratos para suministrar al Pentágono su armamento más moderno. Podría pensarse que las corporaciones, al poner las armas, exige que la Casa Blanca ponga las guerras, y lo consiguen. Entiéndase de una buena vez el porqué de la influencia que ejercen tanto la industria militar como la de hidrocarburos en el actual establo de Washington, que en 8 años de gobierno dejará establecidas las reglas del nuevo orden imperialista. El mismo Richard Perry, miembro del lobby sionista,
cabildeó a favor de la Boeing en un momento de presión para que se materializara uno de esos contratos que requieren estas empresas para mantenerse a flote. Pero solo después de que Boeing invirtiera 20 millones en Trireme, empresa de inversiones de Pearl. Así se las gastan la ultraderecha judeo-yanqui, que gobierna los Estados Unidos. Y para cerrar con broche de oro, entre los convidados a esta supercena aparece el Instituto Judío de Asuntos de Seguridad Nacional, reducto neoconservador, con el que tuvo vínculos cercanos el subsecretario de Defensa Douglas Feig, después de ingresar al gobierno republicano de Bush. Los invitados de honor fueron los secretarios de 3 ramas militares, Roach, de la Fuerza Aérea, el secretario de Marina Gordon England, antes en la empresa General Dynamics, y el secretario del Ejército Thomas White, antes en Enron. El anfitrión de la noche fue el jefe de la oficina de Boeing en Washington, Rudy de León. Los comensales de la supercena y sus patrocinadores, la estratocracia que domina en buena medida al imperio. ¿Cómo no habrían de reelegir a Bush II? La guerra perversa dista de estar concluida. Hay que saquear al país conquistado e ir sobre los otros miembros del eje del mal. Para hincar el diente en el desvalido se pintan solos. Como actuaron en la Guerra Fría, actúan ahora. Hoy se sabe que Henry Kissinger se contactó en octubre de 1976 con el ministro del Exterior argentino, César Augusto Bussetti, para urgirlo a que se aprestase a solicitar más préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, antes de que los problemas de los derechos humanos complicaran la situación, por aquello de que la Junta Militar había tenido muy buenos resultados en los últimos 4 meses desmantelando organizaciones terroristas argentinas. Entiéndase, cualquiera que se opusiera a la dictadura. El Banco Mundial calcula que unos 10.000 millones de dólares prestados a los generales se destinaron a adquisiciones militares, a construir campos de concentración y para comprar equipo para la Guerra de las Malvinas. También transfirió a cuentas de bancos suizas una suma imposible de rastrear, porque ya de salida, los generales destruyeron los registros relacionados con los préstamos. Bajo la dictadura, la deuda externa de Argentina se incrementó de 7.7 mil millones de dólares en 1975 a 46 mil millones en 1982. De manera tal que la globalización de la pobreza comenzó a gestarse desde aquel entonces, endeudando a países sometidos a los militares, quienes a su vez se complacían en aniquilar a los terroristas de izquierda. En el caso de Irak, los yanquis recién enviaron al exsecretario de Estado James Baker en humanitaria misión, que pedía a los gobiernos europeos se apiadasen de Irak, condonándole la deuda. La gran hipocresía radica en que los gringos han fomentado este tipo de deudas en el tercer mundo, como es el caso de Brasil, Haití, Filipinas, lo ya mencionado de Argentina, cuando estos países padecían dictaduras militares, negándose con posteridad de que a los gobiernos civiles, después emergentes, se les cancelara la deuda. Para Estados Unidos, acabar con esas deudas sentaría peligrosos precedentes y, claro, eliminaría la influencia que Washington necesita para empujar las reformas económicas a favor de los inversionistas. Así que, ¿por qué Bush está tan preocupado en que el futuro de los iraquíes no debe ser hipotecado por el enorme peso de la deuda? Porque quita dinero en la reconstrucción, dinero que podía ser destinado a Halliburton, Bechtel, Exxon y Boeing. En el colmo de la infamia, las grandes compañías norteamericanas se regodean saqueando al desvalido. Bechtel desmanteló exitosamente, por reparaciones de guerra y ganancias perdidas, a un Irak desgarrado por la guerra. Le fueron entregados 7 millones de dólares. Y esto no es nada. La jauría de transnacionales estadounidenses se van sobre el país conquistado para cobrarle la cuenta e incrementar sus protervas ganancias. Ni qué decir del acuerdo secreto que el grupo Carlyle intenta establecer por medio de las gestiones diplomáticas del mismísimo James Baker, uno de sus empleados de lujo, el que en representación de Bush II pretendió realizar gestiones concernientes a la deuda iraquí, misión simultánea a la de ayudarle al gobierno kuwaití a cobrarle 27 mil millones de dólares en deudas no cubiertas por Irak, de los cuales los Carlyles se hubieran quedado con 1.000 millones.
Esa era la intención secreta. Cuando sale a la luz pública la aviesa duplicidad, el negocio se les complicó. Así que de seguro han buscado la manera de realizarlo de una manera discreta, con la secrecía que caracteriza a este prototipo de holding del capitalismo imperialista. Aquí había evidencia dura de que el grupo Carlyle, el club de los expresidentes, se maneja tanto como una sociedad secreta que Charles Lewis, del Centro de Integridad Pública, una vez explicó que investigar a la empresa era como boxear con la sombra de un fantasma. El caso es de que a finales del 2004, Carlyle entregó un pago récord de 6.6 mil millones de dólares a los inversionistas. Son los mejores 18 meses que hemos tenido jamás, presumió el funcionario en jefe de inversiones de Carlyle, Bill Conway, a The Financial Times. Hicimos dinero y lo hicimos rápido. En contraste, las condiciones de salud en Irak son espantosas, incluyendo brotes de tifoidea y tuberculosis y crecientes tasas de mortalidad infantil y materna. Para cuando Irak pagaba otros 196 millones de dólares, preferentemente a Kuwait, en compensaciones, y el Departamento de Estado anunciaba que 3.5 mil millones de dólares considerados para renovar la infraestructura serían desviados a seguridad. La buena noticia era que el alivio a la deuda ya venía con más préstamos del Fondo Monetario Internacional. Con lo que, si por un lado de manera oficial el gobierno norteamericano estaba solicitando la condonación de parte del adeudo, los de Carlyle con Baker, es decir, con el propio enviado oficial del Washington, empujaba para que Irak le siguiera pagando a Kuwait, una canallada que desnuda el juego imperialista y su capitalización a costa del dolor y la miseria iraquí. De cierto que en octubre del 2004, Irak pagó 200 millones de dólares por reparaciones de guerra a algunos de los países y empresas más ricos del mundo, además de su aplastante deuda soberana de 125 mil millones de dólares en compensaciones que provienen de la invasión de 1990 y la ocupación de Kuwait. Tras las derrotas, Saddam se vio obligado a comprometerse a pagar y más de 50 países han exigido compensaciones, otorgándose la mayor parte a Kuwait. Lo que sí sorprende es que aún después de que Saddam fue derrotado, los pagos de Irak continúan. Pero por supuesto que los iraquíes han de seguir pagando aunque Saddam haya sido depuesto. De eso se encarga la ONU. Aquí sí, con mayor eficacia, porque una cosa es condenar de palabra la invasión y otra tomar medidas en contra de la dominación imperialista. Desde que Saddam Hussein fue derrotado, Irak ha pagado 1.8 mil millones en compensaciones a la Comisión de Compensaciones de la ONU, UNSC por sus siglas en inglés. Cuasi tribunal con sede en Ginebra que evalúa los reclamos y desembolsa las compensaciones. De estos pagos, 37 millones de dólares han sido destinados a Gran Bretaña y 32.8 millones de dólares a Estados Unidos. Así es. En los pasados 18 meses, los ocupantes de Irak han recolectado 69.8 millones de dólares en pagos compensatorios de la desesperada población iraquí. 78% de ese dinero fue a dar a empresas multinacionales. He aquí un pequeño ejemplo de quienes han recibido de Irak compensaciones por reparaciones. Halliburton, 18 millones de dólares. Bechtel, 7 millones de dólares. Mobil, 2.3 millones de dólares. Shell, 1.6 millones de dólares. Nestlé, 2.6 millones de dólares. Pepsi, 3.8 millones de dólares. Philip Morris, 1.3 millones de dólares. Sheraton, 11 millones de dólares. Kentucky Fried Chicken, 321 millones de dólares. Y Toys R Us, 189 millones 449 mil dólares. American Express también recibió una generosa compensación argumentando que la invasión a Kuwait le hizo perder ganancias. Y por supuesto, Texaco, uno de los grandes consorcios del petróleo, salió beneficiado al otorgársele 505 millones de dólares en 1999. ¿Y lo que resta? Pues el saldo dista en cerrarse. Según la UNSC, solo se ha pagado un 17% de las compensaciones, por lo que el Irak post-Saddam Hussein habrá de seguir pagando.